Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ataca a Pedro Sánchez en la Conferencia de Acción Política Conservadora, también conocida como CEPAC. Lo que me produce una verdadera vergüenza como español es ver cómo ayer el presidente del Gobierno anunció a todos los españoles, victimizándose, que se tomaba unos pocos días de vacaciones para decidir si sigue al frente del Gobierno o no, como consecuencia de los graves escándalos de corrupción que afectan a su Gobierno. Abascal ha usado su intervención en Hungría para explicar también lo que es el socialismo en todo el mundo. Ya saben ustedes, muy bien, lo saben quizá mejor que nosotros, hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo, que miente, roba, traiciona al pueblo, pisotea las leyes, persigue las libertades y cuando el pueblo les pide cuentas, se victimizan. Es el mismo guión de siempre en todas partes. Además, el líder de Vox ha aprovechado su discurso para hablar también de la situación que viven los conservadores en todo el mundo. Y este nuevo totalitarismo, ejercido de manera indistinta por el poder político, económico o mediático, utiliza las mismas formas que el totalitarismo o los totalitarismos del viejo milenio. En primer lugar, demonizando al que se atreve a disentir, colocándonos adjetivos que persiguen nuestra muerte civil. Si amamos a nuestra patria, nos llaman fascistas. Si creemos que deben existir fronteras, nos llaman xenófobos. Si rechazamos la agenda globalista 2030, nos convierten en enemigos de la humanidad y de la naturaleza. Si defendemos la familia y la vida, nos llaman reaccionarios. Si rechazamos culturas importadas que denigran a la mujer, nos llaman racistas. Y si nos oponemos a la islamización de Europa, a la islamización de nuestras sociedades, nos dicen que somos enemigos de la libertad religiosa. Y si creemos que hay que reducir los impuestos, nos llaman insolidarios. Toda la razón, efectivamente. Nos llaman de todo cada vez que defendemos algo que es de mero sentido común. Por ejemplo, cada vez que decimos que el hecho de que las agresiones sexuales graves a mujeres se hayan triplicado con Pedro Sánchez en el poder, pues indica que la política de este gobierno es una política contraria a las mujeres. Parece de sentido común, ¿no? Bueno, pues no, resulta que es que los que somos antifeministas somos los que denunciamos que es inaceptable que las agresiones sexuales a mujeres se multipliquen. En fin, no es algo que nos deba sorprender, ¿no? George Orwell ya lo predijo en 1984. Como, pues hombre, basta con llamar a las cosas por el nombre contrario para revestirlas de una cierta honorabilidad. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Promover que a las mujeres se las pueda agredir sexualmente de manera cada vez más frecuente es feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he comentado ya en alguna ocasión, les recomiendo, lo habrán leído hace años, pero les recomiendo que relean 1984 ahora, porque se le pone a uno la carne de gallina, viendo cómo en 1948, que es la fecha en que George Orwell escribió su predicción, pues ya supo el amigo Orwell prever muchos de los aspectos del sistema político que en estos momentos impera en el mundo. Vamos, que resulta pasmoso que fuera tan gran profeta. Pero un par de reflexiones más sobre la intervención ayer de Abascal en el CEPAC. Primera reflexión, bueno, pues que hace un retrato de Pedro Sánchez bastante exacto. De Pedro Sánchez como líder bolivariano. Todo líder bolivariano se victimiza cada vez que le pillan con el carrito del helado. Véase, por ejemplo, Pablo Iglesias. Se compra un chaletaco
ese que decía que vivir en chalés de lujo era alejarse de la realidad de los trabajadores y que él jamás abandonaría Vallecas, pues se compra un chaletaco en Galapagar. Entonces, lógicamente, se le empiezan a recordar sus palabras y entonces, me atacan. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues convocar un plebiscito entre sus siervos de Podemos para que sean los siervos de Podemos los que le digan: oh, amado líder, nos parece estupendo que te compres un chaletaco de lujo en Galapagar, tú tienes derecho a todo, porque tú eres el que nos proteges, tú eres el que nos das unas migajillas, tú eres el que para al fascismo. Siempre en todos los partidos y regímenes bolivarianos, pues es lo mismo, no vamos aquí a hacerlos sorprendidos. Y ahora, pues Pedro Sánchez está copiando el patrón. Pedro Sánchez, pues se envuelve en la bandera de aquí soy el paladín ante el fascismo que me ataca desaforado y tenéis que salirme, oh despreciables siervos, a defender vosotros. Olvidaos de que tanta gente en mi entorno y en mi partido se haya dedicado a forrarse como cerdos mientras os encerraba y moríais en absoluta soledad durante el COVID. Olvidaros de todo eso, no importa. Nos merecemos forrarnos a vuestra costa. Nos merecemos forrarnos mientras os pisoteábamos, porque somos el Valladar ante el fascismo. Lo puede firmar Pablo Iglesias, Chávez, Maduro, Díaz-Canel, Fidel Castro, Kim Jong-un, cualquiera de los líderes autocráticos que por el mundo pululan. Pero otra reflexión sobre las palabras de Abascal, y es que se han producido en la CEPAC de Hungría, uno de los mayores eventos conservadores a nivel mundial, donde se han dado cita, pues, personajes de renombre del mundo conservador, incluyendo líderes de gobierno, para, bueno, hablar de cómo está la situación política. ¿En cuántos medios de comunicación se ha dado un poquito de aire a esta noticia? Simplemente les invito a comprobarlo. Al final, lo he dicho muchas veces, la guerra cultural no empieza en el tratamiento que se hace de las noticias. La guerra cultural empieza en la selección de las noticias, en el silenciamiento de aquello que no interesa, en el resaltar más una chorrada que viene bien al discurso progre que algo importante que viene mal al discurso progre. El de darle portadas a manifestaciones de 4 pelagatos contra Israel en vez de dar portadas a manifestaciones de 20.000 personas a favor de la vida, por ejemplo. Es en la selección de las noticias donde empieza la guerra cultural. El Partido Socialista prepara una manifestación en apoyo a Pedro Sánchez después de que el presidente del gobierno anunciase un retiro para reflexionar sobre su continuidad en la Moncloa. Aprovechando la canción del mapache que se está haciendo viral por todas las redes sociales, el PSOE ha querido anunciar esta concentración que se llevará a cabo el sábado 27 de abril a las 11 de la mañana en la calle Ferraz de Madrid. Bajo el lema de Pedro si merece la pena, la manifestación se está organizando vía SMS por parte de los militantes socialistas. Por lo tanto, la convocatoria no es oficial y la dirección del PSOE aseguran que ellos no están organizándola ni dando ninguna instrucción al respecto, aunque miembros de la Ejecutiva Federal se están haciendo eco de la misma y difundiéndola en redes sociales. Bueno, pues ya tenemos ahí el teatrillo. Pedro Sánchez hace una carta diciendo: fascistas, ultraderecha, derecha, fascistas, estoy muy deprimido, amo a mi mujer, no soporto los ataques, entonces me voy a tomar un tiempo de reflexión. Y entonces empieza una maquinaria perfectamente engrasada para lanzar el mensaje: Pedro, no te vayas, Pedro, resiste, Pedro, quédate. Tertulianos en los medios adictos, que son casi todos, el partido movilizado, los pachinadie haciendo de alfombrilla en Twitter, la tromba habitual, Zapatero saliendo el primero de todos a marcar el camino.
Todo muy espontáneo, como ustedes pueden ver. Y el sábado hay una manifestación espontánea convocada, por ejemplo, entre otros, por la cuenta de Juventudes Socialistas en apoyo de Pedro Ferraz. Todo muy espontáneo y popular. Yo propongo una cosa, que el sábado en Ferraz grabemos las caras de todos los asistentes con un objetivo: ver qué cargo público ocupa cada uno y dónde, y ver qué sueldo cobra. Y luego sumar todos los sueldos de todos los asistentes a esa manifestación de apoyo a Ferraz. Y podríamos hacer una porra. ¿Superará los 100 millones de euros o no lo superará? Pues podríamos verlo, ¿no? En fin, ver al Partido Socialista, ver a Pedro Sánchez, movilizar a aquellos cuyo sueldo depende de Pedro Sánchez, pues hombre, resulta un poquitín ridículo, ¿verdad? Pero no se va a quedar ahí la cosa. No tengan ustedes duda de que el PSOE, aparte de movilizar a sus cargos públicos para que, hombre, por una vez trabajen en su vida y vayan a ganarse el sueldo manifestándose ahí a las puertas de Ferraz, Pedro, resiste, que nuestro sueldo depende de ti. Además de eso, seguro, no, tampoco en esta vida nada es seguro, salvo que es imposible esquiar a través de una puerta giratoria. Pero, apostaría a que al mismo tiempo que hay pues unos miles de cargos públicos pidiendo a Sánchez que resista, al otro lado de la acera movilizan a algunos ultraderechistas de opereta, de los que Marlaska pone a trabajar cada vez que dice: oye, a ver, que hay que tapar el bulo del culo, por favor, hacedme una manifestación neonazi en Chueca y tal. Los encargos que le suele hacer a Romerales. Apostamos a que Romerales el sábado moviliza a unos cuantos cabezas rapadas. Seguro que mete a la neonazi esa, ¿cómo se llama? Isabel no sé qué. A que les mete ahí como, digamos, contramanifestación a la manifestación de cargos en apoyo de Sánchez. Lo digo porque es que como se repiten tanto los guiones en este país, y yo ya tengo más años que un loro, pues ya me he visto todos los capítulos de la serie. ¿Qué quieren que les diga? Ya conozco a Romerales, no sé qué cara tiene Romerales, pero en cuanto le vea yo creo que le detectaría. ¡Tú eres Romerales, tío! O sea, y dice, ¿por qué lo sabes? Y digo, pues por ese cuaderno guarro que llevas saliendo del bolsillo y esos lápices mordidos que llevas en el bolsillo de la camisa y tal. O sea, tú eres el que escribe los guiones para las chorradas que hace la izquierda como operaciones de desinformación, ¿verdad? Estoy seguro de que le detectaría en una multitud a Romerales. Y pues le invitaría a cerveza y tal para que me contara su vida, porque tiene una biografía el tío. Es cutre, es muy torrente, pero tiene una biografía. La Fiscalía Provincial de Madrid recurre la apertura de la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Desde el órgano judicial, dirigido por Álvaro García Ortiz, se solicita la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa iniciada por Manos Limpias. En la denuncia presentada por el presidente Manos Limpias, Miguel Bernard, se puede leer que Begoña, prevaliéndose de su estatus personal, ha recomendado o avalado por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. En este caso, el juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, dio traslado a la Fiscalía de la denuncia en la tarde de este miércoles. Es la primera vez que el instructor se comunica con la Fiscalía, toda vez que abrió las diligencias sin haber solicitado previo informe al Ministerio Público. Salta la sorpresa en el Benito Villamarín. La Fiscalía, que depende de Sánchez, pide archivar la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez. Jolín, no lo habría esperado. Ya pasa últimamente de todo en España. ¿Quién lo iba a sospechar? En fin. Muy interesante lo que nos ha comentado antes doña Laura, que está en la portada de OK Diario. Es una noticia. Pues, el líder de Manos Limpias ayudó al padre de Begoña Gómez a legalizar sus saunas prostíbulos. Lo cual, pues plantea un montón de interrogantes, ¿no? ¿Estamos ante una denuncia chungalay que alguien favorable a Sánchez ha pedido que se ponga para que Sánchez tuviera pie para hacer su carta?
¿O no? Y segunda pregunta a Pedro Sánchez. Pero, Pedro, ¿estáis insultando al mismo que ayudó al padre de tu mujer a legalizar sus saunas prostíbulos? ¡Qué lío todo!, ¿verdad? Por eso les digo que hay que ser prudente con las noticias. Si la imputación a Begoña Gómez hubiera partido del juez que está investigando la trama Koldo, pues entonces yo me lo tomaría como una noticia positiva. Pero conociendo a Romerales, cualquier otra alternativa me pone muy nervioso. Porque al final la pregunta que me hago es, ¿cuál es la intención real que hay detrás? Lo sé, soy muy mal pensado, pero es que soy así, ¿qué le voy a hacer? La vida me ha hecho así. El Parlamento Europeo investiga el vínculo de Carles Puigdemont y el independentismo catalán con el gobierno ruso. Concretamente, desde el Parlamento ponen su vista en un encuentro entre Puigdemont y un diplomático ruso antes del referéndum ilegal de octubre de 2017. El texto aprobado en el último pleno europeo sugiere que se investiguen todas las conexiones existentes entre los diputados supuestamente relacionados con el Kremlin. Además, lamenta los ataques contra los jueces que investigan las injerencias del régimen de Putin en los procesos políticos internos de los Estados europeos. Esto, el hecho de que existan esas conexiones entre Puigdemont y Putin, pues es uno de los aspectos que puede dar al traste con toda la estrategia de Pedro Sánchez. Pero ojo, no lancen ustedes las campanas al vuelo. Siento ser pesado, siento aguar la fiesta a quienes dicen, ya está, esto nos va a salvar de... No, mucho cuidadito. Que Putin tenía conexiones con Puigdemont. Anda leche. Y con el Partido Socialdemócrata Alemán, vamos, como que tenía un ex canciller alemán del Partido Socialdemócrata a sueldo. No supongamos que en la Unión Europea se van a rasgar las vestiduras. ¡Dios santo! Putin tenía contactos con Puigdemont. Vamos a defender la unidad de España. No. No esperen ustedes semejante cosa. En la Unión Europea pues hay gente mala y gente buena. Gente que le encantaría ver que España salta por los aires y gente que no. Y gente incluso preocupada porque España no salte por los aires. En la Unión Europea pues hay corruptos y hay gente muy honrada. Entonces, cada batalla en la Unión Europea hay que pelearla si la queremos ganar. Por ejemplo, como se ha peleado en el Parlamento Europeo para que el Parlamento Europeo apruebe una moción referida a las conexiones de Putin con Puigdemont. Nadie va a venir a salvarnos desde ningún sitio si no somos capaces nosotros mismos de mover los hilos. En fin, ni una noticia, pues que no verán ustedes que vaya a ser promovida ni por los que defienden a las mujeres, ni por los que defienden los derechos humanos en España. Me refiero a los progres. Otros sí movemos estas noticias para que se conozcan. Escuchen. El régimen de Irán condena a pena de muerte a un rapero que se posicionó en contra del gobierno islamista. Tumaj Salehi, que fue participante activo de las protestas de 2022 a causa de la muerte de Mahsa Amini, fue arrestado en ese año y puesto en libertad en 2023. En primera instancia le condenaron a 6 años de prisión por su activismo contrario al régimen de los ayatolás. Sin embargo, una revisión por parte de la Corte Suprema iraní le salvó de la cárcel, por lo que solo cumplió pena por 1 año. A pesar de esto, según informó el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue arrestado de nuevo en noviembre de 2023. Según explican desde el régimen, la razón de su retorno a la cárcel fue que acusó en varios vídeos al gobierno de iraní de torturarle en la cárcel. Por estas razones, la justicia islámica iraní volvió a acusarle de propaganda contra el Estado, un crimen que le expuso la pena de muerte. Este miércoles, dicha pena fue confirmada por el Tribunal Revolucionario de Isfahán. Anda, mira, el régimen iraní condena a muerte a un rapero pues porque protestó por el asesinato
repugnante de Mahsa Amini, recuerden ustedes, esa mujer iraní a la que mataron de una paliza por no llevar el velo. Eso desencadenó una oleada de protestas en Irán. El rapero participó en aquellas protestas y denunció al régimen iraní por su política hacia las mujeres. Fue detenido, fue torturado. Cuando salió de la cárcel denunció las torturas y entonces ahora se le condena a muerte. ¿Quiénes en la izquierda española van a salir a alzar la voz por este rapero? ¿Quiénes en la izquierda española van a salir a alzar la voz por una persona que salió a la calle a denunciar cómo tratan los iraníes a las mujeres? Pues nadie. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Irán es enemigo de Israel. Evidentemente no vamos a resaltar desde la izquierda progre las barbaridades que hace Irán, las torturas que hace Irán, el maltrato a la mujer que hace Irán, las condenas a muerte que impone Irán, porque eso sería posicionarse del lado de los enemigos de Israel. Sería posicionarse del lado de Israel, y nosotros, la izquierda progre, no puede hacer eso porque somos enemigos de Israel. Es todo repugnante. Todos esos mismos que se ponen del lado de los regímenes que matan, apalizan, torturan, someten a mujeres, matan a homosexuales, todos esos desde la izquierda progre que se ponen del lado de esos regímenes, luego vienen aquí a dar lecciones de moral a los demás, a decir que los demás son machistas, que los demás son homófobos. Dice, pero ya os vale, vamos, los tenéis cuadrados, queridos amigos míos. Vosotros sois la escoria alineada con el machismo y la homofobia más infectos. El machismo y la homofobia de los regímenes islámicos que en estos momentos tienen oprimida a buena parte del mundo musulmán. Sois simplemente hipócritas a quienes la vida, las mujeres, los homosexuales les importan un bledo. Pero los utilizarán para tratar de conseguir sus objetivos políticos en Occidente. Por supuesto, una vez logrado el poder, transformarán Occidente en un estado igual de opresor para con todos, mujeres, homosexuales, hombres y heterosexuales, que lo que pueda ser cualquier régimen islámico infecto. No hay más que mirar lo que ha hecho Venezuela, lo que ha hecho la progresía en Venezuela. Ha transformado el país en un paraíso de la tortura y el asesinato y ha provocado el exilio de incontables millones de sus ciudadanos. En el país con mayores reservas petrolíferas del mundo, Venezuela, la gente huye del paraíso progre. Oiga, no sé qué tienen los paraísos socialistas y paraísos progres, que son los únicos tipos de paraíso donde la gente huye para salir de ellos, en vez de tratar de entrar en ellos. La gente huye de Cuba a Estados Unidos, no de Estados Unidos a Cuba. La gente huye de Venezuela hacia otros países, no de otros países hacia Venezuela. La gente huye de los países islámicos hacia otros países, no al revés. ¿Por qué será? Buena pregunta para la reflexión en esta mañana antiprogre. Y tenemos con nosotros a doña Rebeca Crespo para contarnos qué trae hoy la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Esta mañana en Gaceta.es hablamos de la censura que está sufriendo Elon Musk y su red social ahora conocida como X, porque ha traspasado las fronteras brasileñas y la persecución protagonizada por el juez Alexander de Moraes. En concreto, en Australia lo que está pasando ahora mismo es que la Comisión de Seguridad Electrónica de este país quiere prohibir que se difunda el vídeo en el que se ve como
cómo un varón de 16 años apuñaló el pasado día 15 de abril a un obispo en una iglesia en Sydney y a varios feligreses. Lo que ha dicho Elon Musk al respecto es que qué potestad tiene esta Comisión de Seguridad australiana para decidir el resto de contenidos que se difunde en los países del mundo. Pedro Fernández Barbadillo nos da todos los detalles sobre este asunto. En Alemania, Carlos Esteban nos habla de cómo AfD se ha convertido en el partido preferido de los alemanes menores de 30 años. ¿Por qué esta formación es la favorita para la juventud en Alemania? Pues por la denuncia que Alternativa para Alemania hace de la inmigración ilegal en el país. Y María Durán nos habla de una historia bastante curiosa. El Ministerio de Defensa de Canadá suspende al primer capellán militar trans por hacer comentarios sexuales y tocar el trasero a un teniente. Son las situaciones a las que estamos llegando después de aceptar toda esta ideología woke. Además, les recomiendo, como siempre, las columnas de opinión de este viernes, que están firmadas por Hughes, Pablo Mariñoso y Javier Torres. Muchísimas gracias, don Luis. Feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias, doña Rebeca.